Sí, Sí. ¿Sí? Bien, les comentó un poquito mientras van entrando todos, así no empezamos la clase hasta que entren todos. ¿Tienen alguna consulta? ¿Les quedó claro cómo es el tema de los parciales, los recuperatorios? Bueno, un poco cómo son estas clases, así tan rápidas y dinámicas. profe, ¿hay alguna fecha de parcial ya? Eh, Seguramente alguna fecha estimada en el calendario, perdón, en Sí, la programación puede llegar a ver, pero yo decía del práctico, porque el del teórico están en la UE, pero bueno, quería saber del práctico, gracias. no, todavía no. Pero es la misma semana que se rinde teórico, es la misma semana se rinde práctico. Así que si ya tenés las del teórico, ves que acá dice cronograma tentativo de clases, exámenes teórico y práctico, ¿sí? Son tentativas, porque bueno, después pasan o feriados o paros o lo que sea, pero siempre son la misma semana, ¿sí? La semana de teórico es la semana de práctico. Eso para que lo... Gracias. Ah, está oculto, por eso no lo ven en el aula virtual. Bien, pero yo después se los habilito, ¿sí? Para que lo tengan todos. Bueno, como les decía, las clases en esta materia cuatrimestral, en este curso, perdón, así tan rápido, son más bien orientativas para que ustedes sepan en qué enfocarse en cada unidad, ¿sí? Obviamente vamos a ver ejercicios, vamos a resolverlos y todo, pero o sea, quiero decirles que no se queden únicamente con lo que ven acá, ¿sí? Por supuesto que tienen que trabajar con la guía. Bueno, la guía, yo creo que no está acá, no la tienen, ¿no? No, me parece que no. Em, el apunte teórico, ahora es teórico práctico, el año pasado era uno para el teórico, uno para el práctico. Pueden usar el mismo del año pasado si lo tienen o de años anteriores o alguno que se los haya prestado, por ejemplo, y si no lo pueden conseguir en la Facu, en las fotocopiadoras de planta baja, me parece que están, como el apunte de la cátedra, ¿sí? De Álgebra y Geometría 2025. Ahí tienen teórico práctico todo junto. Este año lo acomodamos un poquito el apunte para hacerlo más, no tan largo, no tan... Y tiene muchos ejercicios de aplicación o muchos ejemplos de aplicación para que ustedes vean por qué es interesante aprender cada unidad que vamos a aprender, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Ahí me están preguntando. Sí, las guías de los años anteriores están bien para practicar. Busquen la guía de la cátedra, ¿sí? Que es la guía de la materia. Después, por ahí, si cada profe tiene una guía de ejercicios, eso es aparte, porque yo les voy a tomar lo que les tome, ¿sí? Lo que les dé acá y lo que les tome yo, ¿sí? Entonces, los ejercicios que los voy a sacar de la guía de la materia, ¿se entiende? Eh, Obviamente, todas las guías de los profes sirven, porque más o menos todos nos basamos en el mismo programa de la materia, algunos a lo mejor enfocan más en algún tema que en otro, pero por lo general todos estamos en la misma sintonía y sirven las guías anteriores, ¿sí? Eh, Hoy en día, bueno, ustedes van a trabajar en forma, digamos, van a tener, acá me pregunta, 13:30 es el horario, de 13:30 a 15. En el aula virtual está corregido el horario, está bien. 13:15 creo que es lo de los lunes, si mal no recuerdo. A ver. Sí, no, es que en el aula, perdón, en el aula virtual no, en los horarios de la autogestión figura como 1:15 también los del viernes. Ahí va. Entonces, por eso la confusión. Ah, va. Sí, sí, es, claro, yo porque me conecté 1:20 y vi que todo, 13:20 y vi que estaba todo el mundo conectándose, dije, oh, qué chicos ansiosos. No, es de 13:30 a 15, ¿sí? Eh, ¿A ustedes Profe, les queda perdón. bien? ¿Cursan? ¿No cursan antes o sí? O sí cursan antes, capaz que sí alguien cursa antes. Bueno, es de 13:30 a 15. Eh, Perdón, profe, vamos a tener con usted entonces. O Van a sea, tener yo porque el conmigo. lunes yo entré tarde a la clase, capaz que yo lo había dicho la profe, pero entonces la parte práctica tenemos todo con usted, no con los profes que Todo están ahí conmigo. asignados. Ah, bien. No, como hablaba de que usted hacía los parciales y demás, pero bueno, yo pensé que Claro. ahora, por ejemplo, hoy en particular íbamos a tener con ustedes o con el profe. No hay drama, No, por no. mí es lo mismo, Todo. pero
Sí, sí, no, no, todo el cuatrimestre, porque hicimos un Perfecto. cambio de profes. Así que todo Sí, sí. el curso van a tener conmigo. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. Bueno, ¿alguna consulta, alguna duda más? Acá estoy dejando entrar gente. Bueno, de nuevo, el horario es de 13:30 a 15. El apunte lo pueden buscar. Si voy a grabar la clase, después se las voy a compartir. Igual ustedes en el aula virtual ya tienen un montón de material. A veces yo no sé si es mejor tener más material, tener tanto, porque a veces se pueden perder ustedes mismos con las cosas, pero yo les grabo estas clases y las subo, no tengo ningún problema. ¿Qué más? Bueno, de nuevo, las guías, ustedes pueden usar las guías que quieran. Yo también les voy a dejar mis apuntes porque yo, digamos, trabajo con las clases que armé yo. A lo mejor eventualmente puedo usar algún apunte de alguno de los otros profes que ustedes ya han ido viendo antes, ¿sí? Si alguien ya cursó la materia en este curso y usó o ven en el aula virtual que tienen ahí a mano, ven otros apuntes, pueden usar todos los que ustedes quieran, todo lo que a ustedes les sirva para estudiar, para entender. Yo no tengo ningún drama. Los míos se los dejo, si les sirve, también, ¿sí? Bueno, bien, estamos entonces, podemos empezar. Ahí sigue entrando gente, como me voy a desconcentrar. Bueno, entonces, ahí estamos todos, vamos a empezar. Bueno, yo me voy a sacar la cámara y voy a empezar bueno, ¿nadie tiene ninguna duda? Vamos a empezar un poquito con esto. Una consulta, profe, esta clase se graba porque yo estoy en el colectivo volviendo a casa y apenas llegue me conecto bien. Sí, sí, tranquila que sí, la vamos a grabar. Porque no estoy viendo mi propia pantalla. ¿Qué estoy haciendo? Sí, sí, espérenme un minutito que estoy haciendo entrar gente y configurando otra cosita. Esperen. Bueno, ahí están viendo la pantalla. Sí. Sí, profe. ¿Ven? Perfecto. Bueno, bárbaro. A ver si ahí estamos. Bueno, vamos a empezar entonces un poquito. Yo voy a ir moviendo acá. Vamos a empezar un poquito con vectores, ¿sí? Que es nuestra primera unidad. Ahí estamos.
Recording in progress. Bien, bueno, vamos a empezar entonces con vectores libres, tanto en R2 como en R3. Bueno, como han visto en el teórico entonces, vamos a definir a un vector como un segmento orientado, que tiene un módulo, una dirección y un sentido. También podemos hablar de un vector como el segmento entre dos puntos, por ejemplo, el punto A y el punto B, ¿sí? Cuando ustedes vieron en el teórico la definición de vectores, ¿qué es lo que entendían por vectores? O cómo, mejor dicho, ¿a qué hacemos alusión cuando hablamos de un vector? Por ejemplo, si yo hablo de cuánto mide una mesa o cuánto mide una columna, ¿estoy hablando de una magnitud vectorial o de una magnitud escalar? Una magnitud vectorial. Escalar. Escalar. Escalar, profe. Una magnitud escalar, exactamente. Cuando hablamos de una magnitud donde no nos interesa la dirección, estamos hablando de una magnitud escalar, ¿sí? Por ejemplo, la altura de una persona, la distancia, perdón, la altura de una columna, eh, etcétera, ¿sí? Cuando hablamos de una magnitud donde nos importa la dirección o el sentido, por ejemplo, la dirección de una calle, en ese caso estamos hablando de una magnitud vectorial, ¿sí? Entonces, para eso vamos a considerar a los vectores como un conjunto de elementos, ¿sí? Es decir, que los vamos eh, a poder nombrar con sus coordenadas, mejor dicho, que lo vamos a poder definir a partir de sus coordenadas o de sus componentes, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando en el plano, es decir, en R2, tenemos las direcciones X e Y, entonces, de este modo vamos a definir un vector en R2, ¿sí? De dos componentes. Como dijimos antes, un vector se puede definir con sus puntos inicial y final. Entonces, si tengo los componentes del vector A y B, si tengo, mejor dicho, los puntos A y B, puedo decir que el segmento orientado AB va a ser B menos A. Es decir, para sacar las coordenadas de mi vector, voy a decir B menos A. Entonces, voy a escribir al punto B, menos 1, menos 5, menos el punto A, 2, menos 4. Entonces, menos 1, menos 2 sería menos 3, menos 5, menos 4 sería menos 5 más 4, menos 1. Y estas son las coordenadas de mi vector, menos 3, menos 1, ¿sí? Fíjense que acá está graficado ese vector en R2, ¿sí? Podemos, como dijimos antes, seleccionar las componentes 2, menos 4 es mi punto inicial y mi punto final sería menos 1, menos 5, ¿sí? Entonces, la flecha va a apuntar siempre hacia el punto final y es la que me indica el sentido del vector. ¿Y quién me indicaba la dirección del vector? ¿Se acuerdan? ¿Quién me indicaba qué? Me indicaba qué elemento, me indicaba la dirección que tiene un vector, porque el sentido dijimos, la flecha, digamos, hacia dónde apunta la flecha. ¿El ángulo? ¿Y la dirección quién? ¿El ángulo? No, no escuché, a ver. La recta de acción me determina el sentido, ¿sí? Como decíamos antes. El ángulo, ¿Quién me profe. determina? El ángulo, exactamente, muy bien. El ángulo de este vector con respecto al eje X positivo, ¿sí? Este vector es como si yo lo trasladara digamos, trasladara y pusiera un vector paralelo. Ay, quiero cambiar el sentido. Eh, Así, un vector paralelo a este, ¿sí? Es decir, este, pero acá, ¿sí? Por ejemplo, sobre el eje, ahí. Entonces, el ángulo que tiene este vector con respecto al eje X es el que me indica cuál es la dirección, ¿sí? De este vector, ¿sí? Lo que vamos a después definir como cosenos directores. ¿Estamos? Bueno, entonces las coordenadas del vector están definidas por punto inicial y punto final. El sentido me lo determina la flecha y la dirección el ángulo, ¿sí? O el coseno de ese ángulo del vector con respecto al eje X positivo, ¿sí?
¿Y cuánto mide este ángulo, o cuánto mide este vector, o mejor dicho, la longitud que tiene este segmento orientado? La voy a determinar con el módulo del vector, ¿sí? El módulo del vector es igual a la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado sumadas, ¿sí? Entonces, si las componentes de mi vector eran -3, -1, yo voy a decir que el módulo del vector va a ser -3 al cuadrado más -1 al cuadrado, ¿sí? -3 al cuadrado, ¿cuánto sería? Perdón, al revés. -3 al cuadrado, 9. ¿sí? 9 más 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, que sería 1, me daría raíz de 10, ¿sí? Entonces todo me quedaría como raíz de 10 el resultado de este módulo, de este vector, ¿sí? Bueno, en R2 es muy sencillo, módulo, dirección y sentido para obtener las componentes de un vector, ¿sí? Bueno, ahora pasamos a R3. Fíjense que ahora estamos en el espacio y el espacio se compone de los ejes X, Y y Z, ¿sí? El espacio tridimensional, por lo cual recuerden que vamos a tener planos, ¿sí? Estos planos, el plano XY, el plano XY que sería este, el plano XZ que sería este, y el plano ZY que sería este, o IZ, son los tres planos que pasan por el origen de este sistema de coordenadas, ¿sí? Y entonces la recta puede estar en cualquiera de estos planos, la recta, perdón, el vector, ¿sí? El vector puede estar en cualquiera de estos planos o interceptando dos, ¿sí? Por ejemplo, yo haga un vector que esté acá, ¿sí? Atravesando los planos, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a obtener las componentes? Nuevamente voy a restar punto final menos punto final menos punto inicial. Y el módulo, y voy a restar cada una de las componentes homólogas, ¿sí? Y el módulo de ese vector va a ser elevar cada una de esas componentes al cuadrado, sumarlas y sacarle la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Acá tenemos hallar las componentes módulo de un vector cuyo punto inicial es P y su punto final es F, ¿sí? Acá, como vamos a hacer ejercicios, digamos, yo les voy a mostrar ejercicios que ya están resueltos, lo que les aconsejo es que ustedes tengan al lado, a mano, un cuaderno y puedan ir haciendo los ejercicios ustedes mientras yo los voy explicando y los voy mostrando, ¿sí? Porque esa es la forma de aprender en este tipo de clases virtuales. Que solo me vean a mí, digamos, mostrando el ejercicio resuelto, por ahí no tiene mucho, por ahí no los ayuda tanto, ¿sí? En cambio, si ustedes los van haciendo mientras yo los voy explicando, esto les va a ayudar, les va a servir, ¿sí? Entonces, el ejercicio 1 dice hallar las componentes y módulo de un vector cuyo punto inicial es P y su punto final es F, ¿sí? Entonces, como dijimos, para encontrar las coordenadas de un vector, vamos a restar el punto final menos el punto inicial. O sea que nuestro vector sería lo que llamamos el segmento PF, ¿sí? Punto inicial es P y punto final es F. P y F. Entonces, vamos a hacer F menos P, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos 1, 0, 0, que es F, menos 3, 2, 0, que es P. Entonces hacemos 1 menos 3, menos 2, 0 menos 2, menos 2, y 0 menos 0, 0. Y ahora sacamos la raíz cuadrada, ¿sí? De la raíz cuadrada, acá falta, la raíz cuadrada de las componentes elevadas al cuadrado, menos 2 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado, más 0 al cuadrado, nos da 4 más 4 más 0, raíz de 8, ¿sí? Y entonces ahí tenemos el módulo de este vector, que nos dice que la longitud de este segmento es raíz de 8. ¿Sí? ¿Estamos? Esto es bastante sencillo, ¿sí? Sobre todo para comenzar con vectores, ¿sí? Bien, y si yo quisiera sacar la dirección de este vector, lo que tendría que hacer es incluirlo dentro de los ejes o graficarlo dentro de los ejes cartesianos, ¿sí? Dentro de ejes
X y Z, y calcular los cosenos directores, ¿sí? El coseno de alfa, el coseno de beta, el coseno de gamma, que ya lo habrán visto en el teórico, ¿sí? Esos se llaman cosenos directores y me dan la dirección de ese vector en el espacio, ¿sí? Bien, vamos al ejercicio 3. Dice, dadas las componentes Bx, By y Bz de un vector B y su punto inicial P, encontrar el punto final F, ¿sí? Entonces ahora tenemos las componentes del vector B, o sea, las componentes finales de nuestro vector B, tenemos el punto inicial y lo que queremos calcular es el punto final, ¿sí? Tengo el P, F no lo conozco, y tengo las componentes de ese vector B, ¿sí? Entonces, de ese modo, ¿cómo puedo hacer para calcular el punto final? Si tengo las coordenadas del vector, que van a ser 2, 1 y 0, y sé que el vector B, ¿sí? Estas componentes de B van a ser punto final menos punto inicial, es decir, F menos P. Para encontrar F simplemente tengo que despejarlo de aquí. Entonces voy a decir, este P lo paso sumando al otro miembro. Las componentes del vector más las coordenadas del punto, ¿sí? Entonces voy a decir que F va a ser igual a las coordenadas del vector, 2, 1, 0, más las componentes del punto, 2, 1 y menos 3. Entonces decimos 2 más 2, 4, 1 más 1, 2, y 0 más menos 3, menos 3, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestras, perdón, las componentes 4, 2 y menos 3 de nuestro punto final de este vector, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá o vamos bien? Bien, profe. Bien, perfecto. Bárbaro. Bueno, vamos a el ejercicio 5. Dice, hallar un vector de sentido opuesto al de B que tenga como punto final a F. Ayuda, bueno, dice para hallar el vector con sentido opuesto al de B, debemos multiplicar a este vector dado por menos 1, ¿sí? Entonces, esto es algo que hace un ratito mencionábamos cuando hablábamos del sentido de un vector. ¿Qué pasa si yo cambio el sentido de la flecha de mi vector, que tiene ahora como punto inicial a P y punto final a F? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con las componentes de este vector B? Va a cambiar el signo, Las ¿no? componentes van a tener todas Todo signo el signo opuesto, ¿sí? diferente. Claro, van a tener todas signo opuesto. Entonces, para encontrar un vector de sentido opuesto a este vector B y que tenga como punto final a este punto F, ¿cuál sería el punto inicial? ¿Sí? Esa es la pregunta o la consigna. Entonces, fíjense que acá tenemos nuestro vector B. Digo, si yo quiero encontrar un vector de sentido opuesto a B, es lo mismo que multiplicar a ese vector B por menos 1. ¿Sí? Entonces, menos 1 por menos 2, 2, menos 1 por 4, menos 4, menos 1 por menos 1, 1. ¿Sí? O cambiar el signo directamente de nuestro vector B. ¿Sí? Ahí sería multiplicar a un vector por un escalar. Entonces, vemos que el vector cambia de sentido. Entonces dice, es decir, que debemos trabajar ahora con el vector opuesto, que podemos llamar W, y buscar el punto inicial de ese vector. Entonces, como habíamos dicho que ese vector B es igual a punto final menos punto inicial, y tenemos como dato el punto final, queremos calcular cuál es el punto inicial P, ¿sí? Entonces, para despejar P, fíjense que como está restando, lo puedo pasar sumando al otro miembro, y pasar ese B restando. Entonces, al final, mi punto inicial va a ser igual a F menos B, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el punto inicial de un vector opuesto a B, cuyo punto final es el 2, 0 y menos 7? Vamos a decir F menos B, 2, 0, menos 7, menos las componentes de el vector opuesto a B, ¿sí? 2 menos 4, 1. Entonces 2 menos 2, 0, 0 menos 4, 4 positivo, y menos 7 menos 1, menos 8. Este entonces sería el punto inicial, es decir, este,
de nuestro vector opuesto a B, cuyo punto final es el 2, 0 y menos 7. ¿Sí? Bien, este ejercicio básicamente era para que ustedes pudieran conocer cómo se puede obtener un vector, mejor dicho, no un punto, un vector opuesto a un vector dado, ¿sí? Bueno, vamos con el ejercicio 7, ¿sí? Las operaciones con vectores, que ahora la vamos a ver en este ejercicio, es decir, si yo tengo dos vectores que quiero sumar, ¿cómo se van a sumar dos vectores? De acuerdo a sus componentes homólogas, ¿sí? Lo mismo que estamos haciendo con los puntos. ¿Cómo sumo o resto dos puntos? Bueno, componente a componente, X con X, Y con Y, Z con Z, ¿sí? Es decir, componentes homólogas. Entonces, los vectores se suman o restan de la misma manera, ¿sí? La componente en X con la componente en X, la Y con la Y, la Z con la Z. Bien, y obviamente puedo sumar y restar vectores que estén en el mismo plano o espacio, ¿sí? Por ejemplo, puedo sumar dos vectores en R2 y dos vectores en R3 respectivamente, ¿sí? No uno de R2 con otro de R3. ¿Estamos? Bien, ¿y cómo multiplico a un vector por un escalar? Del mismo modo que hicimos recién, con este -1. Esto es un escalar, cuando multiplico a un vector por un escalar hago como si fuese una distributiva, es decir, a ese escalar lo voy a multiplicar por cada una de las componentes homólogas de este vector, ¿sí? Entonces, vamos con el